negocio. Vamos a hacerlo con $7. Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, aquí Francisca, y en este video te enseñaré a ganar 1000 desde $1 y en pocos minutos. Así que pendiente porque vamos a comenzar. Así que es muy emocionante esta edición que tenemos a continuación, será en pocos minutos y tendremos buenas ganancias. Es decir, tenemos la combinación del caimán y el oscilador estocástico que me ayudará mucho. Estoy muy emocionada con esta combinación, es la prueba de que se puede ganar en pocos minutos. Así que esto quiere decir que todas las estrategias serán rentables. Entonces, también vaya a mi canal de Telegram, ahí es gratuito y comparto señales muy buenas, especiales para todos ustedes. Continuemos acá. Primer par, una buena situación, una precisión del 99. Podemos ver un movimiento alcista, así que podemos acercarnos. Veamos qué tenemos por acá. Estoy lista para hacer mi primera operación de $1. Así que vamos a conseguirlo con la opción de venta. Así que chicos, ya estoy aquí con $2 y esto me hace muy feliz, bastante claras estas señales. Porque se puede ver que el oscilador estocástico nos está mostrando después de la intersección la situación abajo. Y si nos fijamos en los extremos de dos líneas de osciladores estocásticos, se ve que después de unos minutos las líneas estarán en el corredor y eso lo vemos en el gráfico. Así que nos está mostrando buenas señales para la opción de venta también. Pasemos al siguiente par de divisas. ¿Qué tenemos por acá? Una situación bastante similar. Vamos a analizarla. Que tenemos, mencioné anteriormente que estamos con movimientos nuevamente alcistas. Estos serán nuestros nuevos movimientos. Tenemos acá un par, así que yo sugiero que hagamos un zoom y veamos toda la vela roja del doji. Una situación acá muy buena, tenemos que estar atentos porque voy a hacer mi inversión de 2 y vamos a comprobarlo con la opción de compra. Así es chicos, buena tendencia desde $1. Una situación de la que quiero celebrar. Se ve el indicador de cocodrilo que nos está mostrando todas las líneas que van hacia arriba. Y el oscilador estocástico nos está mostrando también que la situación no está en una situación desordenada, pero no hay intersección. Y acabamos de estar en el tiempo de nuestro tiempo de caducidad de 1 minuto. Realmente feliz por ello. Sí, ya ves que la situación está cambiando. De todos modos, sigue justo en el tiempo. Vamos a conseguirlo. He puesto 89 de porcentaje de pago y sabes que estoy lista para hacer mi intercambio. Por eso voy a ir con todo. Esta vez serán $4 y vamos con la opción de compra. Voy ya con $8 chicos, es bastante simple, aquí se ve el progreso de la combinación del oscilador y el caimán. Buenas señales, vamos a seguir con esta imagen de tendencia a la baja, una situación que subió inmediatamente. Aquí tenemos estos candelabros verdes que se ven bastante chulos y es hora de pasar al siguiente par de divisas y ganar más. Veo una situación que es bastante similar. Quiero decir, nuestra situación actual en los últimos segundos. Pocos minutos, veamos acá de todos modos toda la situación.
Tal vez voy a obtener señales más claras. De todos modos, acá ya estoy lista para empezar mi comercio. Vamos a hacerlo con $7 y estoy listo para la opción de venta ya. Así es, otra en buena, excelente ganancias. Esto me parece muy bien, es bastante sencillo de leer el gráfico de manera correcta, porque si lo he visto, nos alejamos un poco. Vemos la situación que es bastante volátil y sí, solo iba con el gráfico. También, como veis, el indicador Alligator nos muestra esta buena situación de olas y lo estaba teniendo en nuestra situación actual. También vi que el oscilador estocástico va a tener una intersección y me creí esa señal. De todos modos, la situación está subiendo en ese momento y yo estaba justo en el tiempo de caducidad de 1 minuto. Por eso siempre te digo que tienes que estar atento y leer bien las señales en el momento preciso. Conocer las reglas, los movimientos y el análisis. Vamos a seguir ganando con las opciones binarias y si quieres aprender más te invito a que vayas corriendo a mi canal en Telegram para que veas más señales como esta útiles para ti. Así que retomamos acá la situación y vamos a cambiarla acá. La última vista en primero son 93 de porcentaje de pago. De todas formas estoy acá atenta con el oleaje y fijamos el indicador de cocodrilo. Una situación bastante volátil, no realmente rápida, pero es bastante volátil. Y el oscilador estocástico acá muestra intersecciones muchas más ondas. La situación es bastante bonita, pero de todos modos necesitamos estar realmente atentos a las situaciones que se van presentando. El oscilador estocástico nos muestra acá el área de sobrecompra, de todos modos acá está un poco desordenada. Vamos a hacer un trato con una inversión de $13. Vamos con los rojos. De nuevo, quiero decir que esta situación es bastante clara. De todos modos, es arriesgado al último tiempo. Si ves los 4 gráficos, los 4 pares, son realmente fáciles de leer, pero de todos modos hay unos detalles que necesito asegurarme de que los he comprobado. Por eso ya ves que yo podría simplemente ir a la tendencia bastante volátil, pero la tendencia de todos modos acá nos muestra la parte principal de ella, que es volátil. Nos mantenemos acá con buenas señales, mente fría, con el oscilador estocástico. Nos alejamos acá el zoom. Vemos la intersección entre las líneas roja y verde. Vemos acá una intersección que bajó. Más o menos lo predije anteriormente. Y es porque trabajamos con los candelabros rojos. Realmente agradecida de estos conocimientos del trading y opciones binarias que me están funcionando. Vamos al siguiente par de divisas, 93 de porcentaje de pago. Y veamos acá lo que tenemos. Quiero mencionar en el primero y segundo que es algo similar, pero de todos modos no es lo que necesito tener en mente. La situación podría ser similar y parecer serlo, pero de todos modos tenemos que arreglárnoslas en nuestra situación actual. Es bastante diferente acá, estamos viendo el oscilador estocástico que nos muestra 2 líneas, que son las que se va a tocar con el nivel de 70. Quizás la situación cambie al cabo de unos segundos, así que hay que esperar. Vemos la línea que están tocando el nivel de 70, pero creo que no está bajando realmente rápido. Creo que tardará unos minutos. Eso es porque puedo decir acá que voy a darle un poco de tiempo para ir al tercer par de divisas. 86 de pago, ese será el porcentaje.
Vamos a comprobarlo con nuestra caja de inversión, $25. Eso es lo que voy a agregar y vamos a comprobarlo esta vez con la opción de venta. Así que chicos, beneficios de nuevo, estoy bastante satisfecha de nuestros progresos, excelente. Y lo principal que gano es rápidamente y lo más importante sin perder. Así que seguimos acá. Veo el espectáculo del oscilador estocástico que nos muestra un cambio. Acá empezó con el comercio de la intersección nuevo que creí en esta señal. Y estamos en la zona de sobrecompra, es porque necesitaba estar muy atenta, porque acá estaba trabajando con los candelabros rojos. Y el indicador de Caimán también nos muestra una buena señal para tomar la decisión correcta. Pasemos al siguiente par de divisas. Acá 83% de pagos, la situación es diferente. Usted ve que todas las líneas de cocodrilos van hacia adelante. La línea verde está por encima de la roja. Esto es muy importante, que esta línea verde esté por encima de la roja y la amarilla. De todos modos, si nos fijamos en estas líneas del oscilador, las líneas de señal, se puede ver que están en el medio del corredor. Es porque realmente no sé si necesito ir. La situación parece estar adormecida. Parece una situación que se está durmiendo. Así que pasemos al siguiente par. En primer lugar, prefiero intersección del oscilador estocástico, zona de sobrecompra. Según la tendencia por encima del indicador cocodrilo. Las colas están subiendo, pero de todos modos necesitamos estar muy pendientes de todas estas señales. Cuando el comercio está en marcha. Bueno. Lo que puedo decir aquí, vamos a cambiar la inversión, esta vez a $45 y vamos con la situación con los verdes. Mi próxima nueva ganancia, 88, y estoy bastante satisfecha de nuestros análisis. Vamos en buen paso. Aquí obtenemos información de ella y en esta situación iba con buenas señales de edad. Y es porque estoy teniendo excelentes beneficios. Tendremos acá el próximo par. Vemos una situación clara, de todos modos vamos a ver nuestros indicadores. En primer lugar, el oscilador estocástico nos muestra este tipo de intersección porque la situación puede cambiar en unos segundos. En cualquier caso de los movimientos alcistas, la situación es el indicador del Caimán habitual. Verás que la línea verde está por encima de la amarilla y la roja. También la situación cambió un poco porque acá se ven los extremos de las líneas que están temblando y parece que los candelabros sí están cortos. Entonces, tenemos que aprovechar esta oportunidad de esta situación. Voy a cambiar mi caja de inversión a 88 e ir con la opción de venta, así que pendientes. Sí, y me dejé llevar por toda esta situación muy buena. Así que ahora nos alejamos un poco. Hay algunas pequeñas olas, la situación volátil. Acá acabo de estar con este tipo de señales y el oscilador estocástico me mostró una buena señal para bajar. Realmente feliz por ello. Vamos a ver la siguiente situación. Sabes que inmediatamente tomé mi decisión. Y no voy a perder tiempo. Esta vez será $170 en mi caja de inversión y vamos con la situación de los verdes.
¡Qué maravilla! Miren chicos, 300 de beneficio. Esto es genial. No perdí tiempo y entré de una vez. Fue la decisión correcta de hacer mi inversión. Porque si nos fijamos en el estocástico, hubo una intersección y yo acabo de entrar justo en el buen comercio de ese momento. Por eso acá tengo ya $300 y estoy súper satisfecha de haberlo hecho. Vamos al siguiente par, 80% de pago y una situación bastante complicada. Si miramos el indicador de Caimán desde el primer lado, pienso que dejar este tipo de vista. Recuerdo una anterior historia con un par, de todos modos. No estoy tan segura si es necesario llegar hasta aquí. Así que creo que es necesario esperarnos un poco. Mientras espero, cambiamos nuestra inversión a 310. Y voy a ir con una situación un poco desordenada. No quiero malgastar mi dinero ni mi tiempo con este tipo de gráficos. Así que vamos al tercer par de divisas. Esta vez vamos a comprobar la situación con los rojos. El comercio, chicos, fue bastante rápido porque si nos fijamos, el oscilador estocástico veremos en él que abrió una intersección en la final de nuestras líneas y quería llegar a tiempo y tener mi buen beneficio. Es porque puedo ver la situación al momento de cambiar. Quizás suba de todos modos, así que vamos a estar pendientes. Puedo ver acá que acerté con mis señales, mis predicciones. Estoy realmente satisfecha de lo que hemos logrado en el día de hoy con estas listas. Así que tenemos estas situaciones. Vamos a ver qué tenemos acá en la lista. Vemos el dólar australiano y el dólar canadiense. Vamos a hacer acá, agregamos, vemos acá lo que estamos teniendo en toda la situación. Bueno, es bastante interesante, un poco desordenado podría decirlo, pero de todos modos vaya que había una situación realmente difícil en este gráfico. Veamos ahora cómo va nuestra situación actual. Hay un montón de dojis y martillos aquí y bueno, déjame pensar. Déjame ver cómo cambio acá las bolas de inversión mientras estoy pensando. Vamos con 550 con los rojos. Así que chicos, estoy aquí con $1000, apunté y esa fue mi mejor decisión. Así que si tú también quieres tener más detalles y buenas estrategias, te invito a que te suscribas aquí a mi canal de YouTube y para obtener más información también te invito a mi canal de Telegram. Te veo ahí, hasta la próxima.